Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de comentarios a las enseñanzas de Ramta. Estamos con el libro negro de Ramta, Reflexiones de un maestro sobre la historia de la humanidad, y estamos con el primer tomo, Los orígenes de la civilización humana, viendo ahora mismo el capítulo segundo, la épica de la creación, y vamos a afrontar el epígrafe sexto de este capítulo segundo. En nuestra pasada sesión habíamos visto los epígrafes 3, 4 y 5. Los habíamos leído bastante de corrido porque eran muy iniciáticos, muy abstractos, muy esotéricos, en el cual indudablemente Ramta pretendía trasladar al oyente un tercer lenguaje energético que le implicara pues cierta activación de entendimiento de todas estas cuestiones. Decíamos que no había habido ningún revelador que hubiese descrito para los humanos cómo se ha producido el descenso. No había habido ningún revelador, al menos en los comentados en Espacio Sutil, el descenso desde la realidad originaria por todos los niveles hasta estos niveles extremos de experiencia humana. Sí conocemos las características de ese descenso, sí conocemos el propósito, sí conocemos algunas cuestiones vertebrales de ese descenso, pero no conocemos la historia de ese descenso. Ramta simplemente nos ha dado un relato en el que podemos entrever, intuir, atisbar y sentir inconscientemente para poder activar algún entendimiento sobre lo que aquello fue o es. En esta sesión vamos a continuar con este epígrafe sexto, que sigue siendo abstracto, pero ya es algo más concreto. La aparición de los sistemas solares. Ya Ramta conecta directamente, tras ese tránsito que vimos en esos 3 epígrafes de la pasada sesión, conecta directamente la realidad originaria ya con lo que es nuestro universo, nuestro sistema solar, nuestro Sol. Por lo tanto, sin más preámbulo, comenzamos la lectura y comentario y dice así: y entonces, he aquí, nacieron lo que tú llamas, en verdad, los universos de universos, es decir, los universos locales, que son universos dentro de superuniversos, terminología del libro de Urantia, o lo que nosotros conocemos más comúnmente como galaxias. Y cada uno permaneció ante su propia esfera, ante su propio entendimiento. Es decir, ya hemos visto cómo hay una fuerza creadora que es el pensamiento que se va manifestando, y cuando hay una manifestación del pensamiento hay una especie de relación de contemplación entre el pensamiento creador y la creación manifestada. Cada uno permaneció ante su propia esfera, ante su propio entendimiento. Y mientras la creación se convertía en un hecho, los grandes soles centrales fueron situados en sus órbitas por la gran luz, la caldera del pensamiento, que aunque es quien genera vuestra luz, no produce calor ni está caliente, es luz pura, nada más. Los grandes soles centrales son evocados como los centros, los grandes centros de creación del universo. Es decir, en el libro de Urantia, pues no se menciona explícitamente la expresión sol central. Se menciona, por ejemplo, bastante pues, en Crión y en otros reveladores modernos, pero puede entenderse como el origen desde el cual se produce una creación concreta. De hecho, pues bueno, en el libro de Urantia podemos ver cómo cada una de las grandes creaciones, por ejemplo, el universo central de Abona, tiene su gran sol central dentro de ella, en este caso sería la isla eterna del paraíso, y luego los 7 superuniversos en sus niveles creativos pues van teniendo unas esferas arquitectónicas que van siendo generadas pues por esos personajes creadores
que son, pues por ejemplo, los ancianos de los días, los hijos creadores paradisíacos y cada uno en su nivel. Entonces, el gran sol central es una expresión simbólica que quiere decir el centro creador, aunque luego, como veremos, adquieren un matiz bastante real, al menos desde el punto de vista del escenario, en las estrellas, en los soles. Los soles, las estrellas que vemos, nuestro sol de nuestro sistema solar sería también un gran sol central de nuestro sistema solar, creador del mismo, como vamos a ver a continuación. Y la luz que se posa, por cierto, hace una referencia, claro, de que esta luz que proviene a través del gran sol central y va llegando a cada sol central de cada centro creativo ya más particular, pues por ejemplo, si vemos los niveles del universo espacio-temporal en el libro de Urantia, pues el paraíso sería el gran sol central, que generaría el universo central de Abona, pero luego se generarían unos soles centrales en cada superuniverso, desde los cuales se irían generando los niveles, constelaciones, sistemas, etcétera. Entonces, hay por ahí alguna información revelada, espiritual profunda, en la que se habla de que nuestro Sol en realidad no calienta. En realidad, esa luz, ese calor que sentimos nosotros aquí a nivel planetario, no es calor físico allí en la superficie del Sol, y que simplemente los soles son portales dimensionales a través de los cuales viene esa luz creadora y a partir de lo cual se distribuye en su ámbito de influencia. Los grandes soles centrales, repetimos, fueron situados en sus órbitas por la gran luz, la caldera del pensamiento. Esto podría equivaler a esa isla eterna del paraíso, ese portal dimensional entre el entorno del espíritu y lo manifestado. Que aunque es quien genera vuestra luz, nuestro sol, a través del cual viene esa luz en varios sentidos, para nosotros luz física, pero en el sentido espiritual luz creadora, no produce calor ni está caliente. Es luz pura, nada más. Y la luz que se posa en vuestro universo, en nuestra galaxia o en nuestro universo local en términos del libro de Urantia, vuestro sol central, fue creada en ese momento con el solo propósito de dar vida, gracias al ingenio de su creador, el mismo que creó las columnas centinelas de cada dios individual en sus comienzos. Hace referencia a lo que ha estado hablando en los primeros epígrafes de este capítulo 2, la épica de la creación, que ya estuvimos comentando, el origen de toda realidad, la primera manifestación, esa luz, que a su vez de ser manifestación es causa porque conlleva la prerrogativa creadora, es la fractalización, el árbol de conciencia. La creación, como la llamamos apropiadamente en esta divina audiencia, en esa sesión que tuvo Ranta en aquel momento, siempre sigue la misma simulación de la ciencia. Todos nosotros creamos lo mismo en lo que se refiere a su grandeza o su pequeñez, principio de correspondencia, como es arriba es abajo. Todo es igual. El Sol se situó en cada universo, cada entendimiento. Fijaos, cada Sol, cada entendimiento. Un Sol que en el aspecto físico-material calienta y permite la vida en los planetas, en el aspecto espiritual, a través de él viene el entendimiento creador. Pues el Sol, como lo llamas, ya habla de nuestro Sol. Ra en mis palabras, dice Ramta, yo al Sol le llamaba Ra. Es el dador de los propulsores de luz, es el dador del gran recordatorio del primer tópico, el pensamiento creador. Es aquello de cuyo ser debe emanar vida. Es la madre de vuestro universo.
gran Sol central, madre del universo, nuestro Sol del sistema solar, madre de nuestros sistemas planetarios. Y los dioses, las columnas, en el momento, columnas yo lo asimilé en la pasada sesión a los árboles de conciencia, y los dioses, las columnas, en el momento en que esto se puso en marcha como la continuación verdadera desde los principios de los centinelas, dieron vida a los hijos del gran Sol, es decir, ya refiriéndose a nuestro Sol, a nuestros planetas, ya refiriéndose al gran Sol central del universo local o de la galaxia, a las diversas constelaciones. Y surgió el primer hijo del gran Sol, ya refiriéndose concretamente a nuestro sistema solar. Su grandioso ser creció inmensamente en su masa y después de dar a luz a su hijo, cesó. Incluso la ciencia, como dice Ramta, la creación siempre sigue la misma simulación de la ciencia. Incluso de la ciencia establece como hipótesis de la creación del sistema solar el que de la gran masa solar se iban desprendiendo partes y se iban quedando en órbita. Pues Ramta está describiendo lo mismo, pero desde un punto de vista espiritual. También en su manifestación física, pero con una causa espiritual. Su grandioso ser, y surgió el primer hijo del gran Sol, su grandioso ser creció inmensamente en su masa, y después de dar a luz a su hijo, cesó. El hijo surgió de una gran apertura en lo que llamaríamos la parte superior de la región norte del Sol, dejando de este modo al descubierto las partes internas de la luz del gran Sol como una gran herida. Y el primer planeta, como tú lo llamas, tomó vida cuando el Sol, que se había convertido en un punto con una órbita directa a partir de su eje, arrojó a su hijo en su primera cuna, es decir, en la primera órbita más cercana al Sol. Los dioses que estaban viendo cómo todo esto se ponía en marcha, se refiere al plano de planificación, vieron surgir al primer hijo. Y he aquí que aquello que se llamó Malina, entre paréntesis, maravilloso hijo y primera creación, significado que da Ramta a la palabra Malina, maravilloso hijo y primera creación, se materializó en el espectro de la órbita de la madre Sol. Y el hijo emergió por sí mismo y comenzó a tener sus propias ideas y a crecer en su interior. Está hablando todavía de aspectos no físico-materiales, sino astrales. El astral es el antecedente creativo del físico-material. Entonces, al principio, el sistema solar, por supuesto, fue un sistema solar astral. Luego ya se materializaría con la generación del séptimo nivel físico-material, se materializaría ese cuerpo astral generando un cuerpo material y quedándose superpuesto a él. Y el hijo emergió por sí mismo y comenzó a tener sus propias ideas y a crecer en su interior. Una conciencia. Las conciencias planetarias, como Gaia, son conciencias de personaje, iguales que las nuestras, pero asumiendo un papel diferente. Pues así surgió la primera conciencia planetaria de Malina, que luego se materializaría en el planeta Mercurio. Y mientras lo hacía, mientras comenzó a tener sus propias ideas y a crecer en su interior, se volvía más y más grande, y propulsado por un gran salto, llegó a una órbita más grande. Fuera de su órbita nodriza, la primera órbita le ha llamado Ramta órbita cuna, bueno, pues se aleja un poquito ya para que cuando se materialice, efectivamente las leyes del plano físico-material puedan sostenerle en una órbita
estable y constante alrededor del Sol. Y propulsado por un gran salto llegó a una órbita más grande, fuera de su órbita nodriza, donde ahora está lo que llamáis en vuestro entendimiento Mercurio. Así fue en verdad. Claro, si nosotros mirásemos a Mercurio con nuestros sentidos internos con los cuales podemos observar el sexto nivel dimensional o el astral, veríamos un cuerpo astral, una esfera astral, que es esta malina que describe Ranta. Al verlo con nuestros ojos físico-materiales, pues lo que vemos es la materialización de ese cuerpo que inicialmente fue astral, que es Mercurio. Malina ahí estaba, como un infante. La masa de un infante nunca es diseñada hasta que el alma se sitúa en su interior y el espíritu le ha dado su mano. Es decir, hay un conglomerado energético y después el espíritu, a través de su interfaz, que es la conciencia o alma, penetra ese cuerpo energético y entonces ahí ya hay un personaje. Cuando el espíritu, a través de la interfaz que es el alma, ocupa ese cuerpo para tener la experiencia. La masa de un infante nunca es diseñada hasta que el alma se sitúa en su interior y el espíritu le ha dado su mano. De este modo, los centinelas, los dioses, trajeron consigo y establecieron sobre Malina, uno por uno, sus hermosos seres de luz, ya en la superficie planetaria, ya una vez conformado ese planeta a nivel astral, densificándose en la medida en la que llegase a esa densificación en ese momento, empezaron otras conciencias a manifestar personajes en su superficie. Todo esto, por supuesto, como dice Ramta, en nuestro entendimiento, en miles de millones de años, claro. De este modo los centinelas, repetimos, los dioses trajeron consigo y establecieron sobre Malina, uno por uno, sus hermosos seres de luz, aún de luz. Y ahí mismo, a través de sus propias vidas, como tú bien lo llamas, empezaron a convertirse en elementos co-creadores con el Padre, y esto se les concedió en el principio de sus principios. Ejercieron su prerrogativa co-creadora con el Espíritu. Y lo que aquí llamamos la vida comenzó su secuela sobre esos maravillosos planos. Y mientras todos, la vida, pues empezaron a surgir personajes en el primer escenario planetario del escenario de nuestro sistema solar. Y mientras todos se volvían grandiosos en sus seres, cada uno se volvía individual, de acuerdo con su actitud o su manera de pensar. Personajes inequívocamente diferentes uno del otro, unívocos. Y cada dios en su creación se convirtió en la profundidad de su creación de sí mismo. Claro, proceso creativo surge de una idea de personaje que cuando energéticamente está conformado y ya tiene una forma, el fractal penetra y habita ese personaje, que es una creación suya misma y luego la habita. Fijaos. Y cada dios en su creación se convirtió en la profundidad de su creación de sí mismo. De este modo, lo que tú llamarías su forma de luz corporal se convirtió en el objeto directo de su creatividad. Una idea manifestándose como energía y densificándose, dando lugar a un personaje, en este caso, creación directa, porque nosotros hemos diseñado en la experiencia humana nacer de hombre y de mujer, pero eso es una ficción. Eso es una ficción del drama del escenario. Pero en este caso, dice Ranta, ahí en Malina, antes de ser Mercurio, ya se estaban generando personajes, formas energéticas que luego el espíritu, a través del alma, del interfaz de la conciencia, habitaba. Formas individualizadas de personaje.
Cada uno de estos personajes era grande en todo, cada uno era hermoso y maravilloso, pues no había nada feo, vil o despreciable en cuanto a su semblante, en cuanto a su apariencia, una apariencia muy armoniosa. Ellos eran la personificación de la luz, y cada elemento maravilloso de su ser fue creado, fijaos, personificación de la luz hecha personaje, hecha persona. Y cada elemento maravilloso de su ser fue creado por ellos con el propósito de añadir a su belleza el poder creativo de su ser. Y al igual que ocurre con los humanos, que somos creadores de realidad, co-creadores, estos personajes, sus conciencias creadoras a su vez, tenían como propósito de añadir a su belleza el poder creativo de su ser, con lo cual esos personajes se convertían en personajes también creadores. Esa es la fractalización. Y lo que una vez fue visto como una columna de luz brillante, fluyendo con la energía eléctrica del centro de su ser, ahora se había convertido dentro de su ser en algo similar a lo que tú eres, incluso en este momento, pero más grande. Es decir, una forma mucho más grande que la forma humana. Por supuesto, no está hablando de que sea una forma humana, una forma ideada en un modelo de idea que se comienza a densificar energéticamente y que el fractal, a través del personaje previo, antecedente, y con el interfaz de la conciencia, del alma, lo ocupa para experimentar. Y uno por uno, en lo que se llama un milenio de tu entendimiento y a la vez un momento, claro, en un nivel dimensional aún en el que el tiempo no pesa para los personajes como pesa en los personajes de la experiencia humana. Y uno por uno en lo que se llama un milenio de tu entendimiento, un milenio humano, y a la vez en un momento de ellos hicieron su aparición en el plano de Malina. Y Malina en aquellos tiempos no tenía mares ni océanos. No eran necesarios. Solo poseía lo que llamamos en verdad las partes gaseosas de su tierra. Malina se estaba densificando, pero estaba aún en fase gaseosa. Estos no eran seres todavía físico-materiales, eran seres astrales en diferente grado de densidad, vaya usted a saber, pero no la físico-material. Y estaban en la superficie de lo que es esa esfera gaseosa que era Malina, que después sería Mercurio. Y Malina en aquellos tiempos no tenía mares y océanos, no eran necesarios, solo poseía lo que llamamos en verdad las partes gaseosas de su tierra. Pero las emociones encendidas de su realización como ser colectivo estaban aún dispersas. Todavía no se había sentido por aquellas entidades creadoras esas emociones creativas para irle dando su forma final, estaban aún dispersas. Y así cada columna, cada dios comenzó su descenso sobre Malina, ya en esas formas creadas por ellos, para introducirse dentro y tener la experiencia de personaje. Por el propósito de la expansión y la creatividad, cumpliendo el propósito del espíritu. Malina era el hijo de todos ellos. Malina, al igual que nuestro Sol, era una creación de estas entidades creadoras, estas conciencias creadoras. Cada vez que se le aplicaba luz, con el simple contacto su superficie se enfriaba, se iba densificando, se disminuía la frecuencia vibratoria de la energía, se convertía en una sustancia moldeable, mas no se fundía, y allí cada dios, con su propio plan, tomó lo que se llaman los elementos del espacio y comenzó a crear. Malina no tenía mares ni océanos,
pero tenía grandes cordilleras como tú las llamas, y donde hay cordilleras hay valles. Así tenía también valles. Y muchos de los dioses que aún deseaban estar más cerca del sol central buscaron las cordilleras, y aquellos que formaron parte de los valles lo hicieron a través de un proceso de creación admirable, donde todos habían hecho la paz antes de comenzar su trabajo. Bien, esto no son los comienzos de la exploración del espacio-tiempo donde surge la dualidad. Aquí ya la dualidad se había establecido y en otros escenarios de niveles dimensionales previos ya surgía el conflicto dual. Por eso hace referencia que en esta nueva creación de este nuevo sistema solar, todos habían hecho la paz antes de comenzar su trabajo, porque estos son niveles bajos ya, y la dualidad proviene de unos niveles intermedios. Ya nos han referido algunos reveladores, como por ejemplo Tobías, la cuestión de la batalla en los cielos. Esto se ha simbolizado también en otros textos, como en el libro de Urantia, como la rebelión de Lucifer, y cosas de este estilo, en los que nos indican que la dualidad es propia no solo del nivel dimensional físico-material, sino de otros niveles dimensionales, en los que ya se actúa bajo ese elemento de diseño de la polaridad dual. Dios no puede, en un momento espectacular, no crear por sí mismo, pues siempre y cuando la fuente, el trueno, la expansión arrolladora del pensamiento sea siempre continua, la mente de Dios, como tú tan elocuentemente la llamas, estará en continuo movimiento. Es decir, que la creación es continua e infinita. De esta manera, cada vez que la columna centinela de Dios se erguía en un lugar, cada elemento comenzaba a crearse a su alrededor, automáticamente. Una creación continua, porque la mente infinita de Dios, infinitamente creadora, continuamente creadora. Pues nada podía detener el camino de Dios, que es eterno y siempre continuo. Así, el mero componente de sus seres, estuviera donde estuviera, por medio de la contemplación dada a través de la memoria del Señor de su ser, ya a través del alma, como interfaz del espíritu para la exploración bajo estos elementos de diseño dimensionales, estaba creando momento a momento. Lo que ellos veían y observaban se convertía. Si lo contemplaban, era una creación instantánea. Si permanecían inmóviles y miraban, se convertía, se manifestaba, se densificaba, aparecía. El pensamiento transformándose en energía y densificándose. Eso es la creación. Ellos se convertían por sí mismos. Estaban creando siempre. Bien, pues aquí acabamos este epígrafe número 6, la aparición de los sistemas solares, de este capítulo segundo, la épica de la creación. Y podríamos continuar con el epígrafe 7, pero el epígrafe 7 es un poco largo y cada vez ya va siendo más concreto y cada vez da posibilidad de realizar un comentario más preciso sobre el texto, no como estos epígrafes anteriores que eran tan abstractos que casi la aprehensión por parte del estudiante es energética en vez de intelectual. Ya en este siguiente epígrafe, pues yo creo que debemos emplear una sola sesión, con lo cual lo vamos a dejar para nuestra siguiente sesión. Este séptimo epígrafe, la creatividad desafiada y atacada, por lo tanto, lo veremos en otro momento. Este otro momento será cuando tenga que ser y hasta entonces, prospector.